Vamos a pedir ahora, creo que solo veo un niño el día de hoy, así que no sé si va a haber clase, pero vamos a ver, los maestros dirán. Y jóvenes se quedan aquí porque vamos a recibir la palabra de Dios el día de hoy. Todos en conjunto, por favor, vamos a recibir a nuestro hermano Gustavo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí en este día. Y vamos a... Llévate esto, por favor. Así está. Mira. Ahora todos se oye, ya está esto conectado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y una vez más, gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y que sea Él, hermanos, el que en esta mañana nos dé a cada uno lo que cada uno necesitamos. Platicaba yo con Carlitos al principio que yo he sido, hermanos, el que he estado aprendiendo cada vez que me toca prepararme, y Dios me ha estado redarguyendo, esa es la palabra, ¿eh? Dios me ha estado redarguyendo, y que Dios sea, hermanos, el que por medio de su Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, para que yo no hable cosas que no tengo que hablar, ¿verdad? Sino que Él sea el que nos guíe, y que en esta mañana todos podamos salir edificados, que de eso es lo que se trata cada vez que nosotros nos reunimos. Y en esta mañana, hermanos, siempre me gusta empezar con lo que hemos visto desde un principio. Y esto es más que todo, hermanos, por un recuerdo que hago para mí, porque a veces a uno se le olvidan las cosas, pero de tanto estar repitiéndose uno mismo las cosas, pues uno tiene que ir accionando. Y lo primero que vimos, hermanos, de esta serie, le llamo yo, es que nosotros debemos obedecer a Dios, y siempre recalcamos que Él, a mí por lo menos, no me pide nada por favor, ni necesita nada de mí, pero sí espera mucho de mí. Luego vimos que debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es algo, hermanos, que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad tenemos que aprovecharla para hablarle a la gente de que sí hay algo más después de que uno se muere, ¿ya? Y que hay un destino, y hay caminos que nosotros ahorita, estando en vida, podemos escoger. ¿Cuál podemos escoger? Y luego la siguiente, por favor. También algo que es necesario, hermanos, como todos los días necesitamos los frijoles, el huevito, el quesito, el panito, la tortillita, el cafecito, así como eso necesitamos, también necesitamos orar y orar sin cesar. Ese es el mandamiento. Y como hemos dicho, no es que nosotros pasemos postrados 24 horas ahí orando, no. Pero Dios sí, durante el día le da a uno momentos especiales en los que Él quiere que uno entre en comunicación con Él. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que no haya nada alrededor que nos pueda estar quitando la acción. Y también debemos ser siervos de Dios por amor y por gratitud, hermanos, por amor y por gratitud. Tenemos que ser siervos. La siguiente, por favor. Y también debemos escudriñar las Escrituras, que es algo que a veces se nos olvida, y no es solo como decía mi compañero, es que mira, yo en la mañana agarro mi Biblia
y la abro. Y entonces ahí empiezo a leer. Entonces, le digo yo también, no es solo de leer, se trata de sacar provecho de lo que uno está leyendo para nuestra propia vida. Y debemos buscar las cosas de arriba, que a veces estamos más preocupados por las cosas de abajo que por las cosas de arriba. Y la siguiente, debemos renovar nuestro entendimiento. Eso es algo que hemos venido escuchando, hermanos, desde que nosotros empezamos a reunirnos aquí, que Carlitos nos recalca mucho, es debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos renovar nuestro entendimiento. Y la última que vimos, que de lo que platicamos, es que debemos valorar la muerte de Cristo. Y eso es algo, hermanos, que normalmente hoy cantamos unos coros hermosos ahí, unas canciones hermosas ahí, con letra que lo toca a uno, ¿ya? Pero de ahí, digamos, cantamos, ahí está, cantamos, pero solo todo es mecánico, ¿ya? Entonces de ahí nos vamos y ya ahí terminó todo. Pero ahora, hermanos, el tema que nos toca hoy es que nosotros debemos ser miembros del cuerpo de Cristo, no prótesis. Yo creo que todos tenemos la idea de lo que es una prótesis, ¿ya? Una prótesis es algo que parece, pero que no es, ¿ya? Y entonces, hermanos, esta frase, el cuerpo de Cristo, es una metáfora frecuente en el Nuevo Testamento y se refiere directamente a la iglesia. En Romanos, el capítulo 12 y el verso 5 dice: a la iglesia se le llama un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios capítulo 10 y el verso 17, ahí lo describe como un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12 y el verso 27 y Efesios capítulo 4 verso 12 dice el cuerpo de Cristo, claramente. Y en Hebreos el capítulo 13 y el verso 3 dice el cuerpo. La iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo, tanto en Efesios como en Colosenses, ahí también, claramente. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento enseña que los cristianos son el cuerpo de Cristo, con ciertas responsabilidades y deberes que cumplir en la iglesia. Los cristianos también pertenecen a una familia, con obligaciones hacia cada hermano en Cristo. Por estas razones se requiere que cada miembro se comporta en la iglesia de la manera que la Biblia señala explícitamente. Y esto quiere decir, hermanos, que Dios dejó establecido en su palabra cómo es que un miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo nos debemos comportar. O sea, no es que nosotros nos comportemos como nosotros querramos o consideremos que es conveniente, no. Ahí está la regla, cómo es que nosotros nos debemos de comportar. En las Escrituras dice se encuentran distintivos que no son negociables y que todo cristiano debe buscar para ser un miembro bíblico de la iglesia. El concepto de una membresía, hermanos, de una membresía bíblica, es casi desconocido por los cristianos en nuestros días. Y muchos líderes ni siquiera saben quiénes son los miembros de su congregación, incluso no pueden determinar quién es un miembro y quién es simplemente un asistente. ¿Sí? Por supuesto, este desconocimiento afectará el desarrollo de la congregación. La membresía no es opcional, pero demanda mucho más que hacer una listita de asistentes. Ser un miembro bíblico en una iglesia tiene demandas que el Nuevo Testamento ha dejado bien claras y que nos explican lo que Jesucristo demanda de aquellos que quieren pertenecer a su iglesia. ¿Sí? Estas instrucciones bíblicas detalladas están a nuestra disposición para nuestro crecimiento personal y el de la congregación. Con este conocimiento, tanto los líderes pueden ser beneficiados al querer implementar una membresía bíblica en su congregación, como el asistente regular que desea comprometerse con la membresía de su iglesia local. Según Tom Pennington,
No sé si lo pronuncié bien, pero así creo que me entienden, ¿verdad? Este señor escribió un libro que se llama Tres distintivos de un miembro bíblico en la iglesia. Y dice que hay tres distintivos para el miembro bíblico de la iglesia. El primero es la adoración congregacional. La adoración congregacional. El segundo es el servicio. Y el tercero es la comunión de los unos con los otros. Esos son los tres que él presenta ahí. Estos distintivos, hermanos, no son más que estándares bíblicos que todo miembro de una iglesia local debería de conocer y practicar. No es posible ser un miembro saludable en una iglesia local si ni siquiera se sabe lo que la Biblia demanda de nosotros como miembros. Es imposible, hermanos. Y en la página 18 de este libro, este autor dice: me temo que un gran número de cristianos no tienen ni la más remota idea de lo que significa ser un miembro bíblico en la iglesia de Cristo. Esto se debe principalmente a que asisten o han venido de iglesias donde la palabra de Dios no es una prioridad y nunca se les ha enseñado desde las escrituras cómo ser un miembro bíblico de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para mí, hermanos? Es un lugar de distracción, un lugar donde me la paso bien, una costumbre, un lugar donde le cumplo a Dios, un lugar donde voy porque no tengo otro lugar a donde ir, o un club social. Esa es la pregunta que yo, y como le decía yo a Carlitos cuando estaba yo estudiando esto, muchas preguntas que yo me hacía, hermanos, y de repente le preguntaba a él y ella solo se me quedaba viendo, ¿verdad? Porque de aquí se puede sacar mucho, hermanos, de qué es lo que yo estoy haciendo. Para muchas personas lo que les importa es recibir en vez de dar, ser servido en lugar de servir, reclamar sus derechos en vez de aceptar responsabilidades y obligaciones. Y de eso, hermanos, ya hemos aprendido mucho aquí. Carlito nos ha enseñado que por naturaleza nosotros siempre queremos, estamos reclamando derechos, ¿verdad? Derechos por aquí, mi derecho por allá. Pero muchas veces, ¿qué hay de mis responsabilidades? ¿Qué hay de mis obligaciones? ¿Sí? Pero eso es lo que yo me tengo que responder a mí. No muchas personas saben lo que significa ser miembro de una iglesia local, y menos aún lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vale la pena que nosotros nos preguntemos, hermanos, ¿existe una definición bíblica de lo que significa ser miembro de la iglesia? Y si existe la definición, ¿qué es lo que significa e implica para mí ser miembro de una iglesia? Primero, debemos entender, hermanos, que somos parte de un todo. Dios no solamente nos ha llamado a creer, sino también a ser y a pertenecer. Y hay cosas aquí básicas, hermanos, que si no entendemos una cosa de antes, mucho menos vamos a entender lo que está después, ¿verdad? Entonces dice: al entregar mi vida a Jesús, le cedo el control, ¿sí?, voluntariamente. Pero alguien puede decir: no, pero es que Él nos da libre albedrío. Sí, Señor, nos da libre albedrío. Y Él nos marca un camino, ¿sí? No nos obliga a tomarlo, ¿sí? Pero nos aconseja, nos advierte, nos guía por medio de su palabra, para que nosotros podamos tener una base por cómo decidir, ¿sí? Así. Entonces, hermanos, me hago parte de una familia. Al entregar mi vida a Jesús, yo me hago parte de una familia. Alguien dirá: ninguna familia es perfecta. Sucede lo mismo con la iglesia. No hay miembros perfectos, no hay líderes perfectos. Yo, hermanos, no soy perfecto, y el apóstol Pablo tampoco era perfecto, ¿sí? Sin embargo, él, con todas las limitaciones y errores y todo lo que él pudo haber tenido, tuvo el valor de decir: hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo, a pesar de todas sus imperfecciones, ¿ya? Ahora, que esto, hermanos, esto es una realidad, no somos perfectos, pero que esta condición, hermanos,
no la convirtamos en una excusa a nuestro favor para no hacer nada. ¿Sí? Cuando hay más de dos personas, hay muchas formas de ver las cosas, y eso sucede en todo conglomerado o grupo de personas. Es entonces cuando la gente se decepciona porque no todos piensan igual. Sin embargo, hermanos, estas diferencias, en lugar de alejarnos, deberían de complementarnos, ¿no? Como los miembros del cuerpo humano. En cada miembro de nuestro cuerpo, cada miembro se complementa, hermanos, ¿sí? Pero no hemos tomado el tiempo necesario para meditar en esto tan sencillo. Todos necesitamos de todos, hermanos. ¿Ya? Lo que pasa es que no nos paramos a pensar en estas cosas tan sencillas. Las Escrituras abordan el tema de ser miembro en varias ocasiones, especialmente hay 3 capítulos en la primera carta a los Corintios que hablan de esto. En el capítulo 12, Pablo utiliza el ejemplo del cuerpo con muchos miembros que representan la iglesia. En el capítulo 13 establece que el amor, miren hermanos, este es interesante, que el amor es la actitud y la acción central que deberían manifestar todos los miembros. Y el capítulo 14, Pablo vuelve a tocar este problema con la iglesia de Corinto, porque todavía en Corinto no habían entendido el concepto de ser miembros. Y él ahí habla algo fuerte. Van a disculpar, hermanos. Ser miembro no debe ser interpretado por nuestra concepción cultural, sino por el significado bíblico que aquí estamos viendo, hermanos, ¿ya? Donde todos se aman y se sirven unos a otros, en donde somos diferentes, pero trabajamos juntos y en unidad. Pero si no hemos entendido lo que es ser miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, ¿cómo vamos a entender la unidad a la que nosotros hemos sido llamados? En un club, la gente paga para que otro trabaje. En la iglesia, todos los miembros trabajan por el bien de todo el cuerpo, y cada miembro debe cumplir con su función. Esta es la belleza de la diversidad en la unidad, y cuando trabajamos en unidad, entonces tenemos una gran promesa y una gran bendición. El Salmo 133, en el verso 1 y en el verso 3, la segunda parte, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la segunda parte del verso 3 dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, debemos ser miembros del cuerpo de Cristo, no prótesis. Algunos dirán, debemos ser miembros, porque es lo mismo, son los mismos conceptos. Debemos ser miembros los unos de los otros, debemos ser miembros de la familia de Dios, debemos ser miembros de un solo cuerpo, o debemos ser miembros del mismo cuerpo. Y aquí, hermanos, hay 2 términos que yo sí quisiera que lo tuviéramos bien claros para poder continuar. Y dice, prótesis. ¿Qué es una prótesis? Ustedes lo pueden ir leyendo ahí. Una prótesis es un elemento artificial, no es natural, que se adosa, une o junta al cuerpo para brindar la función que anteriormente realizaba el cuerpo, devolviendo la independencia y autonomía a las diferentes actividades de la vida diaria en caso de haber afectado esta área. Se utilizan desde la antigüedad para reemplazar las estructuras faltantes en el cuerpo y de esta forma devolverle la funcionalidad luego de una amputación o malformación congénita. ¿Está claro? Sí, es decir, si a mí me vuelan la pierna, yo puedo oír los que me miren ahí, y hay unas que se ponen, ¿no? Yo tengo un cuñado, hermanos, que después él se reía conmigo y todo, decía un montón de cosas, porque él en un accidente de moto perdió una pierna, ¿verdad? Y como que le daba vergüenza salir sin su prótesis a la calle.
Y le decía yo, ¿y qué onda? Le decía yo, no, dejemos esa cosa, le decía, ¿ya? Dejemos, porque yo nunca lo traté a él como que estuviera enfermo, hermanos. Que no es que estuviera enfermo, sino que como que le faltara la pierna, ¿sí? Y ahí no me decía, solo le decía, no, dejémoslo ahí. Y una vez le dije a mi mamá, mamá, mire, agarre ese pants. Le volé la pierna y le dije, mire, cósale ahí y se lo ponemos aquel ahí, ¿ya? Ay, aquel se daba cuenta que andaba más relajado, más cómodo, esa es la palabra, más cómodo con el pants ahí que tenía ya cosido ahí y con sus muletas, ¿ah? Él andaba ahí, ¿ya? Y me lo llevé a caminar a un montón de lugares donde él ni siquiera se imaginó que iba a llegar con muletas, hermanos, ¿ya? Entonces eso es, porque si se la pone, bueno, él quería que le vieran sus dos piernas, ¿ya? Pero es difícil, me imagino yo, para alguien así, que lo miren solo con una y con muletas, ¿ya? Entonces esas son las prótesis, hermanos, que nosotros no la podemos quitar. Ahí estaba una fotografía al principio, ¿ah? Nosotros la podemos quitar y lo ponemos, ¿sí? Entonces se trata de que si nosotros somos miembros, somos estos que estamos pegados, ¿ya? Y que yo puedo decir, este dedito, no, este no me sirve para nada, que se lo quite, a ver si no sirve para nada, ¿ya? Es cierto, hermanos, Dios nos, miren, hermanos, yo a veces me pongo, la vez pasada estaba leyendo algo sobre el cerebro, porque digo yo, ¿por qué es que la gente a veces, le dije a él, si a veces la palabra, ¿por qué a veces la gente se deschaveta? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo está eso ahí? Le dije yo, ¿cómo está todo eso conectado ahí? Pero cuando uno empieza a leer, hermanos, ni entendí todo lo que me puse a leer, que creo que alguien que esté relacionado con la medicina o pues, sí, va a entender, ¿ya? Pero Dios lo hizo todo tan perfecto, hermanos, todo. Y cuando Él dice que somos un solo cuerpo, ¿es por qué? Porque somos un solo cuerpo, ¿ya? Y que dice que a cada quien lo puso donde Él consideró conveniente, pues ahí tenemos que estar, ¿ya? Entonces, son de las cosas, hermanos, que tenemos que entender para que nosotros vayamos entendiendo muchas cosas. Y yo creo que ustedes ya terminaron de leer eso ahí, yo ya no lo voy a leer porque ya leí lo más importante. Ahora, ¿qué es ser miembro según la Biblia? Término empleado para describir partes del cuerpo o individuo que componen un grupo. Uno de los hombres y mujeres que integran y componen un grupo, o sea, nosotros somos un grupo y que asume un cierto grado de compromiso con sus ideales y propósitos. Los miembros de una iglesia son personas que han asumido algún grado de responsabilidad personal con sus creencias y misión, comprometiéndose también con el sostén. Esa es otra cosa, hermanos, pero eso será otro día. Una palabra que usualmente denota cualquier rasgo o parte del cuerpo está en Efesios, en el capítulo 5 y el verso 30, que dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, ¿cuáles son los textos bíblicos, hermanos, que nos van a ayudar más para poder entender lo que Dios dejó establecido? Ahí está, la siguiente, por favor. El primer capítulo, y así le platicaba a Carlitos también hoy temprano, que decía yo a ese, son 2 versículos, pero hay uno que es muy largo y como a mí se me va la onda con el tiempo, decía yo, me va a quitar tiempo, ¿ya? Pero había algo que me decía también, no, los 2 son importantes. Entonces, aunque sea largo y se lleven los 45 o 1 hora leyéndolos, no importa, hay que leerlos, tenemos que escucharlos, ¿ya? Y el primer texto, hermanos, que sirve de base para esta charla, está en Romanos capítulo 12, del verso 4 al 10. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y quiero, hermanos, que vayamos pensando esto. Ustedes lo tienen ahí, lo pueden ir leyendo, ¿ya? Quiero que vayamos poniéndole atención a lo que estamos leyendo, hermanos.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros tenemos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del verso 12 al 27 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más diligentemente, más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ¿qué significa ser miembro del cuerpo o de la iglesia según la Biblia? Primero, para ser un miembro de la iglesia local y por consiguiente de la iglesia universal de Cristo, tenemos que pasar por un proceso de conversión que culmina con el bautismo en agua, como lo enseña Hechos en su capítulo 2. Esta es solo una escritura para comentar, debido a que hay muchas más evidencias acerca del bautismo practicado y ordenado por Jesús en las Escrituras. Y esas nosotros ya las conocemos, hermanos, son varias. El proceso inicia con nuestra fe en Jesús, ya que sin fe no podemos agradar a Dios. Esta fe debe llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados y a la confesión de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mateo capítulo 28 y el verso 20 nos enseña que después de esto debemos ser enseñados a obedecer todo lo que Cristo mandó. Así que ser un miembro de la iglesia no es un juego, es un compromiso de fe y obediencia a Dios hasta la muerte, hermanos. En segundo lugar, para los que hayamos pasado por este proceso, es importante siempre considerar si estamos viviendo como miembros de la iglesia o no,
Pablo dice en una de sus cartas que debemos examinarnos para saber si estamos en la fe. Dios no creó la iglesia para que fuera un club social, hermanos, donde pagamos una membresía para ser considerados dentro de la nómina del registro. Al contrario, Dios nos puso en la iglesia para servir a otros, para dar a otros. El enfoque de un club social es que todos nos atienden y estamos en la membresía, debido a que hemos pagado nuestro derecho para ser miembros del club. En la iglesia no es así. Ninguno de nosotros, hermanos, hemos pagado un solo centavo, ni hemos pagado por un derecho a ser miembros. Al contrario, Jesús lo pagó todo, hermanos. Él lo pagó todo para hacernos miembros, pero no de un club social, sino de su iglesia. Debido a que somos miembros de su iglesia, no llegamos a ella para recibir servicio y atendernos en una hamaca o en una silla de esas de playa. Al contrario, llegamos a ella para servir a Dios y a los demás. El enfoque de un miembro de la iglesia no está en él mismo, no se encuentra en su satisfacción personal. Su enfoque se encuentra en dar para otros y su satisfacción se encuentra en servir a otros. Esta es la diferencia entre pagar una membresía y pertenecer a la membresía de la iglesia. Y además, hermanos, todo esto es voluntario, porque nadie aquí nos obliga a nosotros a nada. Nadie nos está obligando aquí a nosotros a hacer absolutamente nada. Por otro lado, no debemos considerarnos miembros solamente por asistir a las reuniones programadas. Tampoco debemos considerarnos miembros si ofrendamos o diezmamos pensando que tenemos que pagar algo a la iglesia. Esto no funciona así. Un miembro de la iglesia no paga una deuda financiera o un crédito a Dios. Un miembro da para Dios y su iglesia porque pertenece a ella y quiere ver a la iglesia crecer y avanzar. Y porque entiende esto es que da. Pero además de esto, un miembro da porque se ha dado cuenta de que ha recibido mucho más de lo que da. Por ende, es agradecido en su generosidad. No hay que obligarle a dar porque tiene la convicción de que tiene que hacerlo, ¿no? En 1 Corintios, en el capítulo 12, nos habla acerca de lo que significa bíblicamente ser miembro de la iglesia. En el versículo 27, Pablo nos dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este pasaje nos aclara que cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de un conjunto, de un todo. Pertenecemos a este conjunto y nos relacionamos con cada una de las otras partes del cuerpo. Así como lo dice Pablo hablando de las partes del cuerpo. Como soy mano, entonces no soy del cuerpo. O si el ojo dijera, como soy ojo, no importa lo que ocurra con la oreja. En fin, Pablo nos lleva a pensar en que cada parte que está puesta por Dios en el lugar adecuado y donde podrá ser más efectivo. Asimismo ocurre con el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el que debemos estar para que el cuerpo funcione de manera correcta. Pero si nos hacemos a un lado, hermanos, si nos hacemos a un lado, somos responsables delante de Dios. Al hacernos a un lado o apartarnos del cuerpo, existe un peligro. Perdemos el flujo que proviene del resto del cuerpo. Por ende, nos enfriamos y morimos. Una parte del cuerpo que es amputada no puede sobrevivir desconectada. Quitémonos un brazo, hermanos, y dejémoslo ahí, a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Se muere. No puede, primero agarra un gran mal olor, ¿sí? Y luego se muere, hay que enterrarlo. Por otro lado, si nos desconectamos, perdemos nuestra relación con Dios. Si analizamos lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 15, en el verso del 1 al 17, nos daremos cuenta de que una parte del cuerpo no puede continuar siendo miembro de este si se aparta.
Hay personas que desde hace muchos años se han apartado de Dios, pero creen que continúan siendo miembros por el hecho de asistir una o dos veces a la semana a la iglesia. Sin embargo, asistir a un evento no nos hace parte del cuerpo, solo nos convierte en asistentes o prótesis. Es importante que consideremos nuestra relación con Dios y con su cuerpo para definir nuestro estado frente al Señor. ¿Soy miembro o no soy? ¿Soy miembro o soy una prótesis? Por otro lado, hemos caído en el error de considerar niveles de membresía. Hay miembros activos, otros consideran miembros inactivos, miembros caídos y que sabe cuánto más. Hay un montón de ahora de categorías de miembros. Pero delante de Dios, hermanos, solo existe una clase de miembros: miembros comprometidos. El resto son solo visitas o, por duro que pueda sonar, hermanos, prótesis o miembros muertos. Ser miembro significa ser parte del cuerpo. Esto implica que debemos trabajar juntos, unidos, para que el cuerpo crezca, se desarrolle y madure, como lo dice la Escritura en Efesios, en su capítulo 4 y los versos del 11 al 16, y que termina diciendo el verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Ser miembro de la iglesia es tener una función según la actividad Ser miembro de la iglesia es tener una función según la actividad propia de cada miembro. El ojo cumple con la función de ojo, pero si no funciona, el cuerpo se afecta completamente. Es decir, si algo no está funcionando, si otro cuerpo, hermanos, una parte de nuestro cuerpo no está funcionando bien, todo el cuerpo se resiente, se siente mal. Ser miembro bíblico de la iglesia implica entregarse incondicionalmente, ofrendar sin condiciones, trabajar y dar sin importar si los otros lo hacen o no, servir a los demás, trabajar duro para el reino, ayudando a otros a estar bien con Dios y trabajar para Él. Ser miembro de la iglesia significa participar en ella. Si una parte del cuerpo no participa de pierde la conexión. Debemos participar de la misión, de la visión de la iglesia, tanto como el servicio y todas las actividades que sean programadas. Es importante, hermanos, mostrar amor a los miembros que se están alejando o que se han enfriado, para ayudarlos a volver a retomar su compromiso. Esto, por supuesto, hasta donde sea posible, ¿ya? Y hasta donde los hermanos lo acepten y lo permitan, ¿ya? Porque yo le decía a él, sí, tampoco vamos a andar rogando a nadie, hermanos, ¿ya? Porque aquí hay quienes somos berrinchudos, ¿no? Berrinchudos, ya no queremos, no, ni contestan las llamadas. Tampoco vamos a estar obligando a alguien que no nos quiera escuchar. Debemos recordar la advertencia que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, del capítulo 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No debemos dejar que nuestra pereza espiritual, la tibieza o la frialdad nos aparten de la gracia de Dios. Al contrario, debemos dejar que Dios nos use para ayudar a los hermanos a volverse a Dios y arrepentirse de su estado espiritual mediocre con Dios. Y me decía, porque mediocre no es ninguna mala palabra, hermanos, tampoco es ningún insulto, ese es un promedio. Lo que pasa es que la palabra que más se usa coloquialmente, como dicen algunos, es mediocridad, medio, es un promedio, digamos, ¿ya? Entonces, cuando uno se arrepiente del pecado, cree en el Señor Jesucristo y nace de nuevo por medio del agua y del Espíritu, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Tal proceso no es meramente un asunto local de la tierra y un motivo de satisfacción personal, sino que también hace
regocijar a las huestes mortales e inmortales que han presenciado la conversión de otro pecador que con corazón contrito se ha vuelto a Dios para servirle con fe. Y por eso, hermanos, es que cada oportunidad que nosotros podamos tener de hablarle a la gente, ¿ya?, sea que conozca o no conozca de Dios, ¿ya?, es una oportunidad que tenemos para poder compartir. Nadie sabe en qué situación se encuentra alguien. Nadie, no lo sabemos, solo Dios, ¿ya? Pero si Dios lo quiere usar a usted para que alguien pueda reflexionar, entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y al final, nosotros sabemos que nosotros no podemos convencer a nadie, hermanos. No podemos cambiar a nadie ni convencer a nadie, ¿sí? Pero sí podemos lanzar la semilla. La semilla la podemos lanzar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La razón por este gozo que hablábamos anteriormente no es solamente el arrepentimiento del pecador, sino también la adopción de otro hijo de Dios, para aumentar su gloria, magnificar su nombre y acercar el día en que haya entrado la plenitud a los gentiles. Tanto el Israel natural como el espiritual. Así el arrepentimiento y el nuevo nacimiento son grandes acontecimientos en la vida de un pecador y de toda la familia de Dios. Y siempre hemos dicho, hermanos, Dios nos llama a salvación, pero también nos llama a servicio. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho, nadie puede decir que no tiene nada que hacer. Nadie. Porque Dios nos da la oportunidad, tanto que hay que hacer, ¿verdad? Y Dios nos da la oportunidad. Entonces nos llama a salvación, pero también a su servicio. ¿Por qué? Por agradecimiento, que era lo que nosotros mencionábamos. Lo que más debería humillar al que nace de nuevo es el hecho de que Dios llevó a cabo todo eso, hermanos, todo, según el puro afecto de su voluntad. Pero lamentablemente esto es lo que a veces, hermanos, nosotros no valoramos, no lo valoramos. Y si el creyente se mantiene fiel al llamamiento divino, está destinado a recibir el honor de heredar el reino con Jesús y gozar de la inefable gloria de ser parte del todo en todos de Dios. 2 veces aparece en las epístolas del apóstol Pablo una expresión muy especial, y en Romanos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y en Efesios dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estas frases destacadas nos hablan de la estrecha unidad que hay entre los diversos miembros del cuerpo de Cristo. No hay solo una unidad vertical, esto es con respecto a la cabeza que es Cristo, sino que hay también una relación horizontal. No sé si se entiende esto, hermanos, ¿sí? Digamos, nosotros lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que hay una dependencia vertical, ¿sí? Y esa es con Cristo, que es la cabeza, ¿ya? Aunque muchos quieren ser cabeza, hermanos, ¿sí? Muchos quieren ser cabeza, pues cabeza ya hay una y es una sola, no hay otra, ¿ya? Y hay una horizontal que está relacionada de nosotros, los unos con nosotros. Esa es la relación horizontal de la que habla aquí. Esta segunda clase de relación, o sea, la horizontal, es más difícil de aceptar que la primera, porque está relacionada con los demás hermanos, ¿ya? Y esto es lo que ha provocado que muchas congregaciones, hermanos, y eso lo aprendí yo aquí, no voy a decir de quién, pero porque eso yo lo aprendí aquí, hermanos. Dice, esto ha provocado que muchas congregaciones se hayan convertido en sala cuna y guarderías, llenas de bebés espirituales, disfrutando de su pacha con lechita tibia, ¿sí? Y como ahora hay un montón para bebés, hay un montón de clases de leche, ¿sí? Hay unas que están fortificadas, dice, con MFGM y con DHA, ¿ya? Entonces algunos están ahí disfrutando con su pachita, ¿ya? Hermanos, esto es serio,
Esto es serio. Yo hablaba con un hermano el domingo pasado, la semana pasada, y le decía yo, ese es uno de los problemas que tenemos. Digamos, muchos líderes, hermanos, no han entendido la unidad a la que Dios nos ha llamado, ¿sí? Y por eso es que cada uno jala por su lado, cada uno jala por su lado. Y como estábamos hablando de la situación que está viviendo el país, decía yo, y digo yo, ¿cuántos pronunciamientos de toda la barbaridad que está pasando? ¿Cuántos pronunciamientos ha habido por parte de la iglesia cristiana en Guatemala? ¿Cuántos pronunciamientos han habido? ¿Ya? Y le comentaba yo la vez pasada a Carlitos, el único pronunciamiento que yo escuché fue cuando el embajador en la ONU le dio el voto a Palestina. Pero como se trataba de Israel, entonces todo el mundo sale a hablar ahí a favor de Israel, ¿ya? Que también hemos aprendido aquí, hemos convertido a Israel en nuestro ídolo, ¿ya? Entonces y un montón de pastores y hablaron a favor de Israel y que lo que había hecho el embajador era una barbaridad, ¿ya? Entonces digo yo, pero ¿cuántos pronunciamientos hubo por parte de la iglesia cristiana evangélica? Ninguno, yo no escuché ninguno, ¿ya? Entonces es porque no hemos entendido todavía la unidad a la que Dios nos ha llamado, ¿sí? Todos los líderes en este país deberían de estar unidos, ¿ya? Yo sé que han habido algunas conversaciones y todo, pero bueno, yo lo voy a decir, ¿ya? Carlitos les ha hecho su planteamiento y no les interesa, ¿ya? No les interesa. Y ahora hay un montón de asociaciones y grupos y cristianos, ¿ya? Pero no pasa nada, ¿ya? Dice, aunque sea muy grande y maravilloso, ningún creyente estaría dispuesto a rechazar la palabra que dice, vosotros pues sois cuerpos de Cristo y miembros cada uno en particular. Así tampoco ningún verdadero creyente rechazaría lo que está en la primera carta de Corintios, que ya lo hemos visto, aunque choque con nuestros estándares mentales. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de Cristo mismo, hermanos. Pero aquí, esta palabra que estamos destacando hoy, ¿qué diremos de ella? ¿La creeremos? ¿La rechazaremos? Ser miembros los unos de los otros significa que el destino, hermanos, que el destino de cada hermano con Cristo está indefectiblemente unido al mío, que soy de Él y que Él es mío. No hay nada que pueda separarnos porque somos miembros los unos de los otros, o por lo menos no debería de haber nada que nos pudiera separar, ¿ya? Entonces, hermanos, ¿por qué somos indiferentes e ignoramos a algunos hermanos y son parte nuestra? Así como sería absurda y fatal la desconexión de un miembro del cuerpo y de los demás miembros, así también es que un miembro del cuerpo de Cristo niegue la unidad perfecta que le une con el resto de los miembros del cuerpo. Aún el hecho de que esta frase aparezca exactamente igual en dos distintos versículos también tiene un significado. Y aquí, hermanos, es algo que ya hemos aprendido aquí también. El número 2 en la Escritura es el número del testimonio. Por medio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando algo está dicho 2 veces significa que es firme, que lo dicho es de absoluta confianza. Así que este asunto es firme, es la verdad de Dios, es la realidad espiritual indivisible del cuerpo de Cristo. El que no crea lo que Dios dice acerca
de su cuerpo y de la unidad, y que todos somos miembros los unos de los otros, ahí hay un problema. Todavía queda por ver las implicaciones prácticas que esta verdad puede tener. No sabemos si ella se ha vivido en algún lugar en la tierra en toda su dimensión, es decir, la unidad y el ser el cuerpo de Cristo. No sabemos si hay un lugar donde se cumpla al 100%. Sin embargo, sea como sea, la palabra está ahí. La vida de esa palabra está dispuesta a manifestarse donde quiera que se le crea. Nosotros, hermanos, podemos hacerlo una realidad. Entre tanto vayamos creyendo la palabra y vayamos entrelazándonos sin prejuicios ni suspicacias, con la convicción de que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía jamás. La familia a la cual pertenece el recién nacido Hijo de Dios tiene muchos miembros y sin embargo, como Pablo nos explica, es un cuerpo en Jesús, con Jesús a la cabeza. En esta familia divina hay individuos de diversas personalidades y temperamentos. Cada uno de nosotros somos diferentes, hermanos. Cada uno de nosotros somos diferentes, con diferentes habilidades, cultura, educación, que varían a veces bastante. Siempre ha sido así. Pero Jesús trae hacia sí no solo a los pobres, sino también a los ricos. No solo a los doctos, sino también a los cultos. No solo a las personas humildes, sino también a los que están en eminencia. Y todos tienen que ser transformados a la imagen divina para que lleguen a ser unidad en la fe, en el carácter y en el servicio con los hermanos. Para ilustrar la naturaleza de la unidad, Pablo usa la analogía del cuerpo humano, y es los versículos que nosotros leímos, con sus numerosas partes y funciones, todas las cuales contribuyen de una u otra manera a conservar la eficiencia y la salud del cuerpo entero. Y entendemos la fuerza de su ilustración. El dedo meñique es muy pequeño y parece ser una parte insignificante del cuerpo, pero ¿cuántos serían dañados el equilibrio y las facultades de la mano si nosotros nos lo quitáramos? Este dedito, hermanos, parece que no significa nada, ¿verdad? El miembro más simple y humilde de una iglesia puede parecer que carece de importancia al compararlo con otro que hace el papel más sobresaliente en la vida de la congregación. Pero si ha cumplido con su responsabilidad espiritual, ¿cuánta falta, hermanos, hace cuando se va? Cuando se va. Pablo demuestra claramente que todas las partes del cuerpo humano sano son necesarias para su funcionamiento adecuado. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En esta familia todos cuentan, todos son necesarios para la iglesia y todos deberían tener o buscar un oficio que contribuya a la salud espiritual de los miembros individuales. Esto es una familia y cada miembro tiene que llegar a conocer y entender a los demás. Tenemos que formar una comunidad de simpatía para que se pueda decir con verdad, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La voluntad de Dios incluye la unidad de la fe o creencia, comunión y compañerismo, es decir, el caminar en la luz y en un mismo propósito los unos con los otros, con nuestro Dios y Padre. Y amor, el cual es Dios y debe manifestarse en verdad y con hechos. Así que la voluntad de Dios debe trabajar en cada creyente tan abnegadamente como lo hizo con Cristo. Esta obra no es la responsabilidad solamente de un grupo de hermanos, sino es de todos. Es de todos. El bienestar de la iglesia es responsabilidad de todos. Pablo a veces sentía que la preocupación por todas las iglesias descansaba sobre él, pero nunca abandonó esa responsabilidad. ¿Cómo podía hacerlo? La iglesia es cuidada por Dios y nuestra responsabilidad
para con ella es parte de la comunión y pacto que tenemos con Él, y no puede ser abandonada ni delegada a otros. Tal cuidado es vital para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando cada miembro de la familia de Dios se dé cuenta de la maravilla de la resurrección, la grandeza del llamamiento divino y la majestad de la iglesia, al testificar el amor, vida y verdad de Dios, entonces y solo entonces podrá entender lo que la voluntad de Dios significa para él mientras se esfuerza por encajar en esta familia divina. No sé cómo voy con el tiempo, porque siempre se me va la orquesta. Durante la última reunión de la hora de la cena, hermanos, Jesús dio a sus seguidores el más grande ejemplo de este principio de servicio cuando se arrodilló ante ellos y les lavó los pies. Y él dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Y aquí no estoy diciendo, hermanos, que una vez vengamos con la palangana y queramos lavarle los pies a alguien, no. Pero esto lo que encierra, hermanos, porque yo digo, él no se puso a ver, hermanos, si los apóstoles tenían lleno de polvo los pies, si las uñas tenían hongo o no tenían. Es decir, hermanos, esto lo que encierra es algo que nosotros no tenemos que estar viendo lo que mencionaba al principio, si alguien lo hace o no lo hace. El servicio es para el Señor, no es para agradar a nadie, es para Él. Ese es el mandato. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Él, no para agradar al hombre, a nadie, hermanos. ¿Ya? Entonces, si Él hizo eso, hermanos, si Él estuvo, y como le decía yo a Carlitos hoy, decía yo algo que me rebotaba en la cabeza, porque yo le decía a él, ya le decía yo, porque esto, hermanos, a mí me dio ganchos al hígado, me dio en la cara, por todos lados, hasta que me noqueó, ¿ya? Pero yo le decía a él, le decía, mira, le digo yo, ¿hasta dónde podrá llegar mi hipocresía? Le decía yo, ¿hasta dónde podrá llegar mi hipocresía? ¿Qué me decía él? ¿Qué pasaría, le digo yo, si un domingo el hermano que pasa a dar los anuncios dijera, y yo sentado allá y dijera, hermanos, el próximo domingo va a estar Jesús aquí personalmente y nos va a hablar acerca de que somos miembros de su cuerpo? Decía yo, ¿qué haría yo ese domingo o qué dejaría de hacer, hermanos? Porque yo estoy consciente de que Dios está aquí en medio de nosotros, ¿sí? Pero como no lo vemos, ¿sí? Pero si a mí me dijeran, Jesús va a estar el próximo domingo a las 10 de la mañana ahí, y va a venir y va a tocar el tema de que debemos ser miembros de su cuerpo. Decía yo a él, sí. Y le decía a Carlitos, soy un hipócrita, hermanos, porque ese día vendría yo más temprano y vendría a ver aquí qué es lo que hago, porque Él va a estar aquí. ¿Ya? Y no nos damos cuenta que cada domingo que venimos aquí, Él está aquí. Aquí está, hermanos. ¿Ya? Pero digo a él, sí, que Dios me perdone, hermanos, que Dios me perdone, porque hay mucho que se puede hacer, ¿ya? Mucho que Dios me demanda, porque no me está pidiendo por favor, hermanos, no me está pidiendo por favor, Gustavo, por favor, tienes que ser miembro de mi cuerpo, tienes que ser miembro de mi familia, tienes que ser miembro los unos de los otros. No me está pidiendo por favor, hermanos, ya. Él ya da por hecho de que si yo me arrepiento de mis pecados, yo paso a formar parte de su cuerpo, ¿ya? Y un cuerpo natural, ¿ya?
no una prótesis, hermanos. No algo que se puede quitar y se puede dejar por un lado ahí el tiempo que a mí se me dé la gana, y cuando yo lo necesite, entonces me lo voy a poner. No, hermanos, no es así. ¿Ya? Y como ahora hay prótesis que no se miden, tienen que abrirlo aún, ¿ya? Y se lo ponen. ¿Ya? Nos hacemos invisibles. ¿Ya? Entonces, hermanos, yo le digo a él, sí, yo no quiero ser una prótesis, quiero ser un miembro que está pegado con los demás, que tengo que servirle a los demás, ¿ya? Y tengo que ver qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, hermanos, hacernos miembros del cuerpo de Cristo significa ponernos a la disposición de la familia de la fe para servirla de la manera necesaria, por sencilla o grande que sea la tarea. Y, hermanos, sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Yo me uno al cuerpo y tengo que hacer lo que tengo que hacer, cumplir con mi función, ¿ya? Sin hacer acepción de personas. ¿Ya? Hermanos, ya para terminar, ¿de qué manera la iglesia es el cuerpo de Cristo? Cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico preparado para él. A través de su cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quienes Él ha redimido. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios, o por lo menos debería demostrar el amor de Dios, clara, tangible y valientemente. De esta manera, la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, puede ser bíblicamente el cuerpo de Cristo de la siguiente manera. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. Porque ¿qué es lo que la gente debería ver en nosotros, hermanos? Donde quiera que nosotros nos encontremos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de reflejar a la gente? Entonces, hermanos, eso es lo que Él nos pide. El Espíritu Santo de Cristo habita en cada miembro del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. El cuerpo es una unidad, aunque está compuesto de muchos miembros, y aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, hermanos. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio. Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo. Y hermanos, le decía yo a unos hermanos la semana pasada, y la vez pasada lo platicaba con Carlitos, decía yo, la iglesia en este país es un desastre, le decía yo. Y solo se me quedaba viendo el hermano. Sí, le decía yo, la iglesia está como a veces se dice, patas arriba. ¿Sí? Las congregaciones locales, a eso me refiero. ¿Ya? Muchos líderes, hermanos, lamentablemente, han convertido las iglesias en sus propios negocios. No es ningún secreto, hermano. O sea, aquí no les estoy hablando yo cosas, ¿ya?
¿Por qué no hay cambios sustanciales en este país? ¿Por qué no, hermanos? Es porque no hemos entendido, hermanos, que somos miembros los unos de los otros, formando el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, y que somos miembros de una sola familia donde la cabeza es Cristo. Si todos los que nos llamamos cristianos en este país entendiéramos esto tan sencillo, hermanos, yo creo que las cosas serían diferentes, ¿no? Hay gente que en el tiempo que aquí anduvo Jesús sobre esta tierra, algunos desesperadamente querían verlo o estar con él, ¿ya? Y el caso que se me viene a la mente es el de Zaqueo, ¿eh? Dicen que era chiquitito, no sé qué tanto, ¿eh? Pero se subió al árbol. ¿Y por qué? Porque quería ver a Jesús, ¿ya? Le decía yo a él, sí, ¿cuál será mi necesidad de querer estar con él, de querer verle por lo menos, hermanos, ¿ya? De poder estar ahí y ver qué es lo que pasa, ¿ya? Como le decía a un hermano la semana pasada, Pablo le decía yo, para mí, de repente nos vamos a poder echar una platicadita, le decía yo, y sentados debajo de un árbol, sí, porque le decía yo, Pablo, con todas sus limitaciones que tenía, sus imperfecciones, como todos, pero cuando yo comparo, hermanos, el trabajo que él hizo en el negocio del Señor, ¿sí? No el mío, ¿ya? Entonces digo yo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y como si se recuerdan, cuando empezamos con las pláticas y que cada quien iba a decidir en qué momento, ¿sí? Se convertía en un hijo de Dios 4x4, ¿se recuerdan? ¿Ya? Porque yo decía, para mí Pablo fue un 4x4, un todoterreno, ¿sí? No tenía moto, no tenía bicicleta, no había Uber, no tenía su propio transporte, no había carros ahí, buses de la municipalidad, no había nada, hermanos. Él se movía en bestia, en embarcaciones, y encima de todo eso tenía que andar viendo que no lo agarraran, porque él estaba siendo perseguido, ¿ya? Y nosotros tranquilos, ¿ya? Porque yo le digo, ahora con todas las comodidades, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Le decía, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Ya? Porque yo, hermanos, sería incapaz un día, ahorita, porque se les va a poner el ejemplo, pero yo sería incapaz, hermanos, de decir, miren, hermanos, ustedes imítenme a mí. Ni siquiera les puedo decir como yo imito a Pablo, mientras que ese hombre tuvo el valor de decir, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿ya? Y él lo dijo, hermanos, ¿ya? Con aquella solvencia, porque si está escrito es porque tuvo la solvencia, fue inspirado y Dios se lo permitió que lo dejara ahí escrito para nosotros, hermanos, ¿ya? Así es de que meditemos, hermanos, en que somos miembros los unos de los otros y somos miembros del cuerpo de Cristo, y lo que a mí me afecte le va a afectar a Wendy y a Brandon, y lo que yo haga, hermanos, le va a repercutir en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos.